Buenas tardes, bienvenidos en nombre de la plataforma Iniciativa Cantabria Sostenible, que ya estuvimos aquí hace 2 años, en febrero del 2022, y que se formó, somos 21 grupos, conjuntamente con el grupo Alceda, que convocamos este acto, para la reorientación, relanzamiento del suelo rural de Cantabria, que lleva 40 años en declive, y para la preservación de este, que entendemos recurso estratégico básico de toda sociedad. El acto va a ser con 5 ponentes de unos 8 minutos cada intervención, igual alguno se pasa más, uno menos, porque queremos que el 60% del tiempo se dedique a la intervención vuestra, es decir, las aportaciones, opiniones, discrepancias que queráis manifestar, porque eso enriquece mucho. Por tanto, quizá ahorremos información previa para abordarla al final cuando surja el debate. Y sin más, mi compañero Santiago va a empezar a hablar sobre las implicaciones que tiene para este recurso la nueva ley del suelo en Cantabria. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al Ateneo de Santander el que haya dispuesto de este salón para esta mesa redonda. E igualmente necesito también agradecerle a Iniciativa de Cantabria Sostenible la invitación que nos ha hecho para participar en este acto. Bien, voy a hacer rápidamente en estos 8 minutos unas reflexiones rapidísimas de lo que ha sido esta segunda modificación de la Ley del Suelo de Cantabria. En primer lugar, he de decir, para situarnos un poco en el contexto del suelo de Cantabria, decir que en esta región hemos heredado un paisaje rural fruto de las distintas transformaciones y modelaciones del territorio que han hecho nuestros predecesores ganaderos fundamentalmente. Pero ha sido un paisaje, es decir, disperso por cuanto que las explotaciones ganaderas han ido ocupando el territorio en función de una eficacia y una rentabilidad del suelo. Pero en los años 80 del siglo pasado nos encontramos con que empiezan a autorizarse en Cantabria exclusivamente, y digo exclusivamente, todo un conjunto de viviendas unifamiliares aisladas en el medio rural. 20 años después, en el año 2001, la primera ley integral de suelo de Cantabria decidieron paralizar estas autorizaciones de viviendas unifamiliares aisladas y, además de eso, dejarlas en función de que si se redactase un plan regional de ordenación territorial, en función del mismo se podrían permitir ese tipo de autorizaciones. Luego, es decir, en el año 2012, es decir, se volvieron a permitir las unidades aisladas y la ley que se aprobó en el año 22, hace 2 años, pues igualmente siguen vigentes las autorizaciones de viviendas unifamiliares. Si bien hasta el año, es decir, si bien en esta ley de 522 todavía lo dejaba a expensas de que un plan, una planificación pudiera o no ordenar este sector. Y nos encontramos en esta legislatura con que es una legislatura que ha empezado muy fuerte, con el cual ha sido donde se ha aprobado esta segunda modificación de la ley del suelo de Cantabria, y ha empezado muy fuerte por cuanto que al principio de la legislatura, es decir, al mes siguiente de tomar posesión el Consejo de Gobierno, expulsó de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, expulsó a varios colegios profesionales, entre ellos el Colegio de Geógrafos, el Colegio de Agrónomos y el Colegio de Biólogos, que eran los que más habían venido participando en estos años anteriores. Decir que la ley básicamente tiene 3 grupos de actuaciones, unas derivadas de la corrección de una serie de errores que arrastraba el texto legal. Por otro lado, también tiene una nueva redacción, una serie de artículos que el Estado en un momento determinado, es decir, había considerado que eran improcedentes, y finalmente, digamos, el núcleo de esta segunda modificación básicamente va dirigido, es decir, al suelo rústico. Lo único que hace, como indico ahí, es básicamente agravar el problema. Es decir, que a partir de ahora se van a permitir las viviendas unifamiliares aisladas, así como los campamentos de turismo y las áreas de servicio de autocaravanas, en una franja de 200 metros alrededor de los núcleos, en parcela de 1.500 metros cuadrados, e incluso hasta ahora en aquellos municipios que tenían suelos urbanizables residenciales no se permitía la posibilidad de autorizar viviendas unifamiliares, pero ahora en cambio ya sí que se posibilita. Es decir,
Mediante esta ley, sin ningún tipo de planificación, sin ningún tipo de modelo territorial previo, se ha impuesto un modelo territorial y, además de eso, ahora ya es posible para todos los municipios de Cantabria y, como digo yo, por los siglos de los siglos. ¿Cuáles son los objetivos y la justificación de esa modificación? Pues esto es fruto básicamente de lo que ha recogido de la comparecencia parlamentaria del consejero. Se dice que esto viene demandado por los alcaldes y viene demandado por la despoblación, cosa que es un hecho totalmente incierto por cuanto que la mayoría de las viviendas unifamiliares no son para el hijo de los que viven en el núcleo, sino muchas de ellas son segundas residencias de gente decir, que vive en Madrid, Barcelona o en otros sitios. Y además de eso, se plantea que es la manera de poder crecer los núcleos, cosa que es incierto porque los núcleos, es decir, deberían de crecer de una manera planificada mediante un plan general. Se invoca el desarrollo sostenible, pero vamos, y entraremos con el debate. Esta tramitación de esta ley que se aprobara en diciembre se ha hecho, como he dicho anteriormente, en ausencia total de planificación, en ausencia total del Plan Regional de Ordenación del Territorio que llevamos esperando desde hace muchísimos años. Y además de eso se ha hecho por la puerta trasera, con la ley de acompañamiento. Es una ley en la cual esto, es decir, no ha habido participación pública e incluso habría por su ausencia el sector ganadero, que es clave, es decir, en este tipo de territorios. Hoy el territorio de Cantabria se encuentra pues, en una situación muy complicada por cuanto a la planificación en muchos aspectos, por ejemplo, en el paisaje, en el tema del suelo, en el tema del patrimonio, en el tema de los recursos, es decir, es totalmente inexistente. Eh, mm, pongo por caso lo que significa esto. Esto es un ejemplo teórico, por supuesto, insisto, es un ejemplo teórico. Si tenemos un núcleo con un radio de 50 metros, es decir, con un diámetro de 100 metros, la franja de 200 metros es la que está ahí alrededor de ese núcleo. Es decir, para un núcleo, es decir, para un núcleo de Cantabria con esas dimensiones, en ese radio de 50 metros, ocuparía una superficie de 7.850 metros cuadrados. Y la franja de 200 metros donde ahora se va a poder hacer de manera totalmente, es decir, anárquica, es decir, viviendas unifamiliares aisladas, va a ser en esa franja que ocupa 188.400 metros cuadrados. Es decir, casi 24 veces más. Por supuesto que esto no es el ejemplo típico, pero si esto hagan ustedes el ejercicio teórico, lo elevamos a los cerca de 1.000 núcleos que hay en Cantabria. Imagínense la superficie que se va a consumir de suelos agrarios en Cantabria. Y esto va a ser tanto para el suelo rústico ordinario como para el suelo rústico de protección especial. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Pues básicamente las cito de manera rápida, vamos, para luego discutirlas tranquilamente, decir, en el debate. Por un lado, decir, denota un consumo de suelo importante, el consumo de las mieses que se encuentran en torno de los núcleos. Asimismo, se están viendo afectados los ecosistemas. Es decir, pensemos que la pradería no es solamente una despensa forrajera. Una pradería es también, es decir, un ecosistema donde vive esto y que presta una serie de servicios ambientales. Asimismo, es decir, estas viviendas unifamiliares van a afectar clarísimamente por su impacto paisajístico, es decir, al turismo. Y además de eso se incumple la ley básica del Estado en cuanto a rehabilitación, regeneración y renovación de los núcleos. Desde mi punto de vista se van a generar al final pseudourbanizaciones infradotadas sin servicios urbanísticos. Y por supuesto, igual que en el medio urbano, un propietario de un suelo, es decir, tiene que participar en el régimen equitativo de distribución de beneficios y cargas, en el caso del suelo rústico no hay esta distribución de beneficios y cargas. Las únicas cargas que va a tener es el ayuntamiento cuando dentro de 4 o 5 años los promotores de viviendas unifamiliares le pidan servicios, le pidan luz, le pidan contenedores, etcétera. Creo que esto es un tema, es decir, que debía ser de una revisión constitucional. Y además de eso, por otro lado, hay una doble afección en esta ley, por cuanto que se abandonan los núcleos. Es decir, se deja de practicar la rehabilitación, regeneración y para eso hay ayudas y además de eso se consume el suelo periférico. Vale, y además de eso, entiendo que el incremento del suelo agrario, es decir, está siendo en estos momentos importante. ¿Cuál es el futuro? No lo sé. Y algunas reflexiones para acabar con el minuto que me queda. Es decir, ahora, con la aprobación de esta ley, ¿qué sentido tiene ahora aprobar, es decir, un PROZ? Creo que ninguna. Es decir, la ley además de eso incumple, es decir, todas las estrategias y normativas europeas del Pacto Verde, es decir, de la ley básica del Estado. Estamos generando ahora mismo un incremento todavía más de la disciplina urbanística, es decir, y estamos generando los núcleos frente a organización de chalés.
Y además de eso, insisto, los compañeros de turismo y las áreas para autocaravanas son artefactos urbanísticos muy grandes y muy importantes. Creo que el tema no es un asunto de crecimiento. Para que los núcleos que crezcan, tienen que crecer de manera ordenada, con un plan general y no de esta manera decir, tan caótica. Al no aportar los propietarios, ya acabo ya, servicios urbanísticos, entiendo que también se incumple una inconstitucionalidad manifiesta. Por otro lado, la tramitación de estas autorizaciones se va a hacer en gran parte por los ayuntamientos, donde, por la experiencia de los años en los que he trabajado en este sector, creo que la insuficiencia técnica es muy considerable. La alternativa, claro que existe, alternativas existen muchas y, consecuentemente, decir, sí que se puede tirar adelante. Es decir, hay que planificar, que en esta región no se planifica, hay que desarrollar los núcleos, es decir, con las ayudas que ahora mismo, es decir, hay de los fondos europeos, y hay que mantener las mieses y habrá que hacer las viviendas que sean necesarias, pero eso sí, con planificación. Y para acabar, como me gusta a mí decir, esta es una ley para todos los habitantes de Cantabria, es una ley para el suelo de Cantabria, pero Cantabria no sé si será finita o infinita, pero lo que sí que sé es que el suelo es un recurso finito y no renovable. Y creo que en los últimos años se ha artificializado gran parte de esos suelos y además se ha consumido en muchos suelos. Muchas gracias. Bien, voy a hacer una intervención relativa a los conceptos básicos de suelo rural para saber el valor del recurso del que estamos hablando. A ver. Salimos aquí. Está. Sí. Ampliar. Bueno, definimos el suelo rural o suelo fértil y, en general, el territorio, forma parte del territorio, al resultado de millones de años de evolución y que constituye la base de la vida, de la biodiversidad y del agua, los elementos del aire y, por lo tanto, de la base de nuestra especie y de la sociedad humana. Esto conviene que no se nos olvide. El territorio es la base de la vida y dependemos de él. Constituye del 80 al 90% de nuestro territorio. Es la base del sistema económico, de la agricultura, la ganadería, la industria, los servicios, en definitiva, de nuestra especie, así como de las demás y de la sociedad humana. Una adecuada relación con el territorio garantiza el mantenimiento de la vida para las demás especies, así como para la nuestra, y la pervivencia y continuidad de nuestro sistema económico-social. La inadecuada relación o interferencia o destrucción de los procesos afectará negativamente, comprometiendo dicha continuidad. Lo que le pasa al territorio, en definitiva, nos pasará a nosotros como especie y sociedad humana. El llamado suelo fértil o suelo rural, en su día fueron bosques o ecosistemas naturales que a lo largo de siglos se transformaron y acondicionaron para la producción de alimentos, cultivos y ganadería. El suelo, como recurso básico, se ha mantenido. Lo que ha ido cambiando es su producción. Hortalizas, legumbres, cereales, ganado, carne, leche, etc. Ahora parece que chalés, pero bueno. Sobre el suelo fértil o rural, decir que no es objeto del urbanismo. Es decir, el urbanismo es cosa de los pueblos, de las ciudades, del interior de los núcleos consolidados. Aborda la organización del espacio del interior de pueblos, pero no de mieses y prados. Las mieses y los prados, como el resto de los espacios naturales que componen el territorio, deben de regirse y gobernarse por políticas territoriales que llevan siglos, si no milenios, desarrollando nuestros antepasados y el sentido común, o las comunidades vecinas de distinto color político o el resto de Europa. Es decir, por geógrafos, geólogos, biólogos, forestales, agrónomos, veterinarios, ganaderos, que son los que mejor conocen el territorio, paisajistas, y no solo por ingenieros y arquitectos. O sea, en primer lugar, es una cuestión de competencia. El territorio es algo demasiado complejo, demasiado trascendente como para que sea visto con una visión urbanita cerrada, ¿no? El conocimiento y competencia de estos corresponde, el conocimiento de geógrafos, urbanistas, arquitectos, al interior de ciudades y pueblos. Gestionar el suelo rural desde el urbanismo es un abuso por invasión de competencias que lo que va a fomentar son errores y desastres
cuyas consecuencias no solo nos afectarán a la generación actual, sino de manera permanente al futuro de la sociedad. No se trata del daño que se produzca al paisaje y a la cultura, es una pérdida irreparable de un recurso irrecuperable y de interés estratégico para toda la sociedad, el suelo fértil. Es dejar a la comunidad para siempre sin los suelos más productivos, más cuidados y mimados durante generaciones y siglos. Se ataca y compromete seriamente y para siempre el potencial futuro del sector primario agropecuario de Cantabria. Esto que vamos a poner es una estadística de la anterior ley 2012, entre el año 2012 y 2019-20, las viviendas que se construyeron cuando en Cantabria, es la única, ahora parece que Extremadura intentaba, Andalucía es la única comunidad que consiente esto, se hicieron 1.500 viviendas, hay quien dice más, en suelo fértil. Se hicieron 3.000 en suelo urbano. 3.000 en suelo urbano. La mitad, 1.500 en suelo fértil, lo cual da una idea de que no son 4 casas, sino que es toda una invasión y la pérdida irreparable de un recurso. Siempre ponemos como comparación que en Gran Bretaña, entre Inglaterra y Gales, con varios millones de habitantes, en este mismo periodo 2012-2020 se consintieron 60 viviendas en suelo rural. En los países serios el suelo rural no se toca. Si no se sabe qué hacer con él, se preserva. Esto sería el Valle de Cahuérniga con la corola en los núcleos de 100 metros. Si ahora, con la ley actual que permite 200, esas corolas se tocan, con lo cual tendríamos casi un urbano continuo. O sea, una mies súper fértil para producir alimentos se va a convertir pues, en una urbanización residencial para usar 15 días al año. En Cantabria, como los políticos, tras 40 años de autonomía, no saben qué hacer con el suelo rural, aplican una visión coyuntural y cortoplacista y deciden destruirla para satisfacer las ambiciones de una minoría, que muchas veces no son ni ganaderos, son herederos, ¿no? Y de sus alcaldes y dirigentes de partido. Eso sí que presiona. Esta es la mies de Galizano, una de las más ricas de Cantabria, donde se van a poder ver ahí aparecer pues, no solo viviendas, sino otro tipo de instalaciones. Las ambiciones de unos pocos, que como nos decía un ganadero, suelen ser herederos, no gente que vive del campo, se priorizan al interés de toda la sociedad cántabra y los intereses locales de los alcaldes se imponen a los de la comunidad de Cantabria. Voy a pasar de largo al tema del turismo para ir acabando. Decir que como un dirigente, bueno, tenemos Asturias arriba y Cantabria abajo, ya vemos el deterioro importante, ¿no? Asturias protege 500 metros en la costa y el suelo rural también, al igual que el País Vasco y Castilla y León. Poner a Cantabria en el mapa, como nuestro anterior presidente de Cantabria decía, para que venga mucha gente es una cosa, pero que se acoja al que venga de cualquier manera, construyendo en cualquier parte, aparcando en cualquier lado, con masificaciones y deterioro del terreno del paisaje, es otra. Vemos a la derecha la costa asturiana, vemos ya una costa cántabra. Para mantener la calidad del territorio, del suelo fértil, del paisaje y del propio sector turístico, es necesario limitar y encauzar los usos, la capacidad de acogida y planificar. Ninguna de estas cosas se hace en Cantabria, con lo cual, pues, el desastre general en el territorio, no solo en el paisaje, es el que estamos padeciendo ahora y estamos destacándonos demasiado respecto a las comunidades vecinas. Muchas gracias. Bueno, pues creo que Gaspar, podías... Sí. Una persona vinculada toda su vida al sector ganadero y que nos puede dar su visión desde el punto de vista de productor agrario. En primer lugar, vamos a poner cógete por aquí, un libro, vamos a poner el mapa de suelos. Ahí está. El mapa que tenéis ahí es un mapa de la Universidad de Cantabria de suelos fértiles de Cantabria. Estamos hablando de recursos suelo, producción de alimentos. En color amarillo, que es muy poquito, es suelos de muy alta capacidad. En color verde, los de alta capacidad, que son muy poquitos. Y en color así sepia, tipo naranja, los de moderada. Como veis, es muy escaso el suelo fértil en Cantabria. Sí, bueno, pues gracias, Carlos. Buenas tardes. Y agradecer su presencia en esta charla. Yo voy a dar unas pinceladas para explicar un poco la parte ganadera, ¿no? La parte agraria,
que desde mi punto de vista es lo más importante del problema que aquí se nos plantea, porque lo que se está planteando es que directamente se va a destruir. O sea, el suelo, que es lo que nos da de comer, lo que nos alimenta, en el momento que se construye, automáticamente, creo que técnicamente se llama sellar, y a partir de ahí no tiene otra finalidad posible más que tener lo que tenga encima, pero su función productiva, y es un medio de producción de alimentos, queda totalmente perdida, ¿no? Ahí yo me he quedado, en estos días que está el campo muy revuelto, hay muchos titulares, yo me he quedado con uno de The Guardian que decía, esto ha sido el otro día, que el país que no es capaz de alimentarse, si no eres capaz de alimentar tu país, no tienes país. Y creo que eso se puede entender, quizá hace 30 años no se entendía, pero creo que hoy, en las circunstancias que está en estos momentos el mundo, como lo vemos viendo, creo que se plantea un problema fundamental. ¿Cantabria es posible que nos alimente a los cántabros? Es posible, pero si sellamos el pueblo, no los va a alimentar, ni los va a poder alimentar nunca jamás. Hasta ahora sí pudo, pero no podría alimentarlo jamás. Entonces, lo que estamos hablando es del territorio agrario de donde se produce el alimento. En nuestro caso es alimento para las vacas la mayoría, pero podría cambiar, como ha cambiado. Cantabria, aunque la mayoría no lo sabrán, pero en el siglo XVII exportábamos naranjas y limones a Inglaterra y a Francia. Naranjas, aunque ahora parece que son de Valencia. De hecho, en la calle Rolasal, los almacenes, antes de ser de sal, eran de las naranjas que exportábamos. Por tanto, Cantabria tiene la potencialidad de producir prácticamente todos los alimentos que necesitamos. Cantabria tiene aproximadamente son 500.000 hectáreas, de las cuales unas 250.000 son de bosques, de bosques o de monte, a pesar de que hay un tópico de que es que no hay árboles, toda esta historia que se cuenta, no, en Cantabria hay muchos árboles, y hay unas 200.000 hectáreas que son capaces de producir alimentos. De esas 200.000 hectáreas, solamente unas 30.000, más o menos, son cultivables. Es decir, se pueden producir alimentos para los humanos. El resto son alimento para el ganado. Son pastizales, montañas, cuestas, lugares donde no se puede meter un arado, pero sí puede entrar una vaca y producir leche, o producir carne, que es la práctica más común en Cantabria. Esas 200.000 hectáreas las tenemos claras porque son las que declaran los ganaderos en la PAC. 200.000 hectáreas que son con las que cobran las ayudas los ganaderos. Bueno, pues de esas 200.000 hectáreas, solamente PACs en Cantabria este año creo que había en torno a 4.200 ganaderos, declaran hectáreas para poder cobrar ayudas de la PAC y están prácticamente todas declaradas, ¿de acuerdo? Entonces, la estructura del territorio, la estructura agraria de Cantabria es absolutamente desastrosa, desastrosa. No hay por dónde cogerla, pero es con la que tenemos que funcionar y que supongo yo que algún día, quizá cara al futuro, se tendrá que ir resolviendo este problema. Si observáis, esto es lo que corresponde ya al catastro. Por ejemplo, creo que esto era Puente Nansa. Puente Nansa. Esta es la parcelación de Puente Nansa. Los ganaderos, cada uno tiene que declarar las parcelitas de esas que hay ahí para su PAC. Cada parcelita tiene un número de polígono, un número de parcela, un número de recinto. Eso se declara a Bruselas y luego nos pagan unas ayudas de acuerdo con esto. Pueden ser en torno a 100 euros aproximadamente por hectárea. Una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Para que os hagáis una idea, me levanto, más o menos esto puede ser una hectárea. Con lo cual veis que hay parcelitas muchísimo más pequeñas, pero casi todas son de 1.500 metros susceptibles de entrar en la historia esta de hacer chalés y todo esto, ¿no? Entonces, estas parcelitas, en Cantabria tenemos en el catastro 200.000 propietarios. Es decir, no son de los ganaderos. 4.000 ganaderos, 4.200 que declaran estas parcelas y 200.000 propietarios. 200.000 propietarios que generalmente son herencias que se han ido partiendo a lo largo del tiempo y que de esos 200.000 propietarios, si le preguntamos, a la mayoría están pensando que igual dan el pelotazo y aparece alguien y les compra su parcelita y pueden hacer un chalet o pueden hacer un chalet para sí. Y además todos se sienten con la
potestad o la capacidad de que, como es mi parcela, mi propiedad, yo puedo hacer allí lo que quiero. Bueno, pues la ley ahora además se lo va a permitir. Pero podéis comprender que es un problema, porque este es el poquito suelo fértil que hay en Puente Nansa. Luego ya nos saldríamos a las zonas de pastizales, ¿eh? De esto solo hay 30.000 hectáreas, habría otras 170.000 de pastizales, de las cuales 100.000 son públicas. 100.000 hectáreas en Cantabria de pastos son públicas, es decir, son de las juntas vecinales o de los ayuntamientos, ¿no? Lo cual viene de otros tiempos que la sociedad se entendía de otra manera. No era una sociedad de mercado como ahora, era otra sociedad diferente y era común la mayor parte del territorio. Poco a poco la gente empezó apropiándose de las zonas más fértiles para hacer agricultura, porque ya os digo que no se producía aquí hierba hace 200 años, se producirían seguramente maíz con alubias, o habría viñedos o habría naranjas para mandar a los ingleses. Las vacas fueron ocupando todo, una gran revolución, la vaca es el tótem aquí en Cantabria hoy, pero mañana será lo que toque o lo que sea si lo sabemos construir bien. Si destruimos todas estas hectáreas que destruyamos, ya no tienen capacidad de producir. Yo no soy capaz de calcular las hectáreas que hay destruidas, pero por ejemplo, si nosotros vamos y vemos la Pasiega, que son 100 y pico hectáreas de las más fértiles, no ya de Cantabria, son de las parcelas más fértiles del mundo. Esa mierda de Galizano que habéis visto es lo más productivo que hay en Europa. Ahí se puede producir de todo. Esa mies casi os diría que alimentaría Santander de verduras y hortalizas durante todo el año. Solo esa mies. Pero habría que saber gestionarla. Si la decisión política es, y esa mies es la más peligrosa, porque eso sabéis que hay una avidez por tener ahí un salecito tremendo, si la decisión política es construir ahí, pues tenemos un problema porque se va a destruir toda esta parte de territorio. No sé si ya iré... 2 minutos. Entonces yo es que soy rápido. Luego prefiero en el debate todo el tema de preguntas, ¿no? Entonces, bueno, sí deciros, insistir, no son los ganaderos los propietarios de esto ya, tristemente. Hubo un tiempo en que sí hubo un cambio social. Pensad también que históricamente el campesinado, que era, a los ganaderos no les gusta que les llamen campesinos en Cantabria, pero el campesinado, que era la mayoría de la población en Cantabria, el campesinado nunca fue el propietario de la tierra. El momento cumbre fue aproximadamente en los años 70, cuando las vacas valían un dinero que no os puedo explicar ahora, pero era una cantidad enorme lo que valía una vaca, que es lo que sacó esta región adelante. En ese momento la gente sí compró fincas. Pero esos han sido ya los abuelos o los padres de nuestra generación. Y eso ya se ha troceado todo porque, lamentablemente, la gente hoy por hoy no quiere incorporarse al campo por muchas razones muy largas de explicar. Los jóvenes no se incorporan y lo que ha quedado son parcelitas, esas 200.000 propietarios, que muchos de ellos ni viven en Cantabria, muchos de ellos ni saben, sí saben que tienen esta parcela, pero no han ido nunca a verla. A veces ni siquiera saben que hay un ganadero que declara esta superficie, que la siega y que la tiene limpia, o algunos han ido a verla, la han visto limpia y digo, aquí está mi parcela, yo sé que es mía, está en condiciones, pues será lo que sea. Otras, las buenas sí tienen precio y están alquiladas a un precio importante. En Galizano perfectamente puede valer una hectárea más de 1.000 euros alquilada. La PAC en Galizano puede recibir 150 euros o 200. O sea, quiero decir, lo digo porque algunos seguro que habéis recibido una carta del catastro hace poco en que os explicaban que había un ganadero que tenía su finca y que estaba cobrando una ayuda y que aquello era terrible y que había unos impuestos y bueno, ha generado un problema que no voy a explicar ahora, ¿no? La propiedad de todo esto. Entonces, simplemente esto, lo que sí, insisto, para terminar. Aquí se puede producir maíz, se pueden producir patatas, se puede producir tomates o se puede dar de comer a una vaca y ordeñarla. Si aquí se hace un chalet, aquí ya no se puede hacer nada. Esto ya no dará de comer a nadie. Bueno, mientras Castilla nos dé de comer, tampoco sería mucho problema. Pero yo no sé si Castilla nos va a dar de comer o si vamos a poder traer el trigo de Ucrania, que ya no lo podemos traer. En fin, toda la sociedad como se ha montado. Así que, bueno, pues muchas gracias. Y luego en el debate... Gracias.
Fantástico. Bueno, ahora va a subir Domingo Lastra. Si quieres te pongo la diapositiva esa de Cabuérniga, ¿te parece? Te gusta a ti mucho. Bueno, Domingo nos va a dar una visión como urbanista, como arquitecto, un tanto urbanita, que es interesante verlo desde una persona de ciudad y un profesional de lo que es el urbanismo. A ver. Bueno. ¿Te gusta esta? Yo creo que esta ley es el resultado de salvar la situación de manera abarullada por no haber hecho antes los deberes. O sea, creo que esta ley es, ante todo, visto desde el punto de vista del urbanismo, un abandono de la responsabilidad de planificar las cosas y de pensar las cosas antes de hacerlas, y sustituir al pensamiento del planificador que piensa sobre el territorio y que ve cuáles son la manera de dar respuestas a las necesidades que puede tener una sociedad, obviar ese problema y sacarlo en forma de artículo de ley que de manera generalizada otorga un derecho para construir simplemente por el hecho de estar a una distancia determinada de un núcleo. O sea, de una manera absolutamente arbitraria, cuando muchos de los núcleos, como ahí se veían fotos, aquí mismo unas fotos, en realidad cuando hablamos de un pueblo muchas veces está compuesto por diferentes barrios, y esos barrios pueden estar a una distancia unos de otros, que si sumas 200 metros de un lado y 200 metros de otro, estás creando que todo eso, un radio enorme, al juntar los radios de varios, los perímetros de diferentes barrios, o sea, la arbitrariedad en el uso de esta ley a la hora de aplicarla y volverse una realidad puede ser inimaginable. Las consecuencias, eso es algo clave. O sea, la planificación fundamentalmente lo que hace es prever las consecuencias de tus actos. O sea, es el hacer las cosas para que cuando suceda la realidad esté de alguna manera controlada. ¿Para qué? Para que en el futuro las cosas las dejemos en las debidas condiciones, para que los que vengan después que nosotros, que van a ser muchos más que nosotros, pues puedan hacer uso de ese territorio. Porque el territorio, si el paisaje yo lo defino como si en un ajedrez estuviéramos viendo las jugadas que se están produciendo en esa partida del ajedrez, que pueden ser de unas, y cada jugador emplea su jugada, su orden de las cosas y tal. Pero el tablero, las fichas y el reglamento, ese es el territorio. Y si alguien se carga ese tablero, se dejará para el resto de... Ya no se podrá jugar al ajedrez, independientemente de la jugada. Ya se jugará a lo que sea, al billar, pero no al ajedrez. No sé, esta ley, ese sentido de esa falta de planificación, esa falta de prever esas consecuencias y de desentenderse de esas consecuencias, a mí la sensación que me da es que cada vez las leyes de este tipo, que a mi entender es un boicot. Por eso, como profesional, me siento que es una agresión a la profesión de planificación. Pues eso, la mayor responsabilidad de este tipo de acciones es sobre el futuro, es sobre el dejar las cosas bien para el futuro, como decía antes. Bueno, nos quieren hacer creer que esta ley es algo que tiene relación con los pueblos, que tiene relación con el medio rural. Esta ley en absoluto tiene nada que ver con el medio rural, tiene que ver con los intereses de la ciudad. O sea, tiene que ver, esto es en realidad una periferia de la ciudad. Es una manera de que las personas que viven en diferentes en la ciudad y que quieren salir y aliviar de estar en la ciudad y buscar puntos de desahogo, dispongan de parcelas, de solares en el medio rural y de una manera fácil para conseguirlo. Y se transmite al medio rural el mensaje de que
de que es por su propio bien, porque eso va a traer supuestamente población, por supuesto que son gente que vive en Santander y en Torrelavega o en Valladolid, y va a ir allí a pasar el fin de semana y ya antes pasará por Mercadona para pasar el fin de semana y no va a participar de la vida del pueblo, por supuesto. Pero también con esa idea de ese falso poblamiento se obvian el resto de los recursos. El mensaje que se lanza al medio rural es que esos terrenos, el mejor uso que se puede hacer de ellos es dedicarlos a solar de construcción. Y que eso del suelo fértil lo se hace invisible y que ¿para qué? Entonces, se está haciendo una ley de una gran supuesta liberalidad, de que vamos a disponer libremente de los solares cuando no se han hecho los deberes, cuando el resto de los recursos se obvian, cuando se abandona precisamente a estudiar y a buscar los recursos que son propios del medio rural. Yo creo que la carencia de la economía rural se sostiene en una crisis de la cultura rural. La cultura rural la identifico con aquella que sabía interpretar los recursos que estaban en el territorio. O sea, si hablábamos con nuestros tatarabuelos o nuestros abuelos, el bosque era su lugar donde encontrar su combustible, donde estaba la leña, donde estaban las piezas para poder construir la cabaña, para poder reparar el carro o para hacer todas sus herramientas. La mies, la mies es una cosa muy compleja hasta que una señora de Cabórniga me dijo lo que era una mies. Y mira, una mies es la despensa del pueblo. Eres donde ellos tenían los recursos para poder alimentarse a ellos mismos y a sus animales y como hemos visto en esos pliegos, el terreno fértil de Cantabria es muy escaso porque está en las zonas bajas, en las zonas y tenemos una orografía muy complicada. Y esas, precisamente, son las que se van a ver esquilmadas, dicho de una manera muy cruel, digamos, rapiñadas, porque desde la ciudad, esa cultura avasalladora de la ciudad y ese abandono de la cultura rural, esa falta de investigación sobre la cultura rural, que luego podremos hablar, es la que se está imponiendo y se está utilizando, se está sacrificando el futuro de estos lugares, ¿no? Creo que con eso me quedaría para luego poder seguir hablando. Ahora va a intervenir, en último lugar, antes del debate, Manuel García Alonso, que nos va a dar una visión de un habitante de un pueblo de montaña. ¿La pones tú? Sí, ya lo pongo yo. Vale. Gracias. Bueno, buenas tardes. Voy a ir directamente al grano. Sí, soy vecino de San Miguel de Aguayo, que está en la divisoria cantábrica, es decir, que está en pleno corredor de la cordillera cantábrica. Y además de eso, he sido toda mi vida y sigo siendo pues historiador, arqueólogo, que con amplia experiencia en ese sentido. Quiere decir que, aunque soy un vecino de San Miguel de Aguayo más, conozco la vida rural por mi procedencia, pero tengo una formación que me hace contarles las cosas de la manera que se las voy a contar. Bueno, a mí lo que me interesa es que entendamos esto de base, que después de siglos hemos construido las sociedades ganaderas, agrarias, campesinas, aunque no les guste, porque lo han sido siempre, pues el espacio que hoy tenemos. Todos estos espacios de las imágenes que vemos, pues es la confabulación entre el medio natural, el espacio geoclimático y la actividad humana. En ese mapa que hemos visto antes, que les han mostrado, yo observaba una clara coincidencia entre los espacios donde se ha desarrollado la actividad enriquecedora de las sociedades campesinas tradicionales
y los espacios más fértiles. Es decir, han sido siempre consecuencia del enriquecimiento que las poblaciones han hecho de su medio natural. El territorio tiene una serie de jurisdicciones y cada jurisdicción a lo largo de los siglos ha ido normativizando el aprovechamiento de la tierra mediante ordenanzas que se han mantenido durante muchísimo tiempo. Han deslindado el territorio y cada comunidad pues ha entendido las cosas de una manera, ¿no? Quiero mostrarles cómo ese suelo ha sido enriquecido, aireado mediante la labor del arado, ha enriquecido sus horizontes superiores mediante la incorporación del estiércol, del abono constante, en los huertos, en las fincas. Antiguamente eran heredades de pan llevar, de tierras. Luego fue la gran transformación ganadera que lo convirtió todo en praos. Pero bueno, lo cierto es que ahí está. Ese abono que aparece ahí y ese labor del arado con la aireación de la tierra necesaria para su fertilidad sigue ahí, aunque ahora esté cubierto de verde. Su potencialidad está íntegra. Los suelos más ricos y productivos son esos, no necesariamente los del fondo de los valles siempre, sino también los suelos ganaderos en zonas de ladera. Aquí vemos en la zona pasiega pues, un antiguo valle glaciar que luego los ganaderos con la pratificación, con las fincas, pues han ido aportando abono y trabajo que lo han enriquecido notablemente. Lo mismo pasa en el entorno de las aldeas, de los núcleos. Tostudanca, bueno, pues las mieses rodean más de una generalmente para hacer rotación de cultivos antiguamente. Rodeaban los núcleos en todos los sitios, con la única excepción de los Montes de Paz. Ahí las mieses están ausentes. Ese es el primer ruedo, el más fértil de todos, el de las mieses. Estos aterrazamientos pues pueden abandonarse. Hay muchísimos lugares que son mieses abandonadas, que están siendo colonizadas por arbustos, árboles que están en franco deterioro. Sin embargo, insisto, la potencialidad está ahí. Los que primeramente han trabajado allí, hijos, nietos, etcétera, han ido enriqueciendo el suelo, aumentando su capacidad productiva y almacenándolo para el futuro. Esto, desde luego, supone lo que estamos hablando, la destrucción definitiva, el sellado definitivo de los suelos más ricos que tenemos, de las antiguas mieses. Tenemos suelos pastoriles y ganaderos de alta calidad, como es, por ejemplo, este que vemos aquí, es el Prado Concejo de Tudanca, también en alturas, que no necesariamente solo en el fondo de los valles, que aquí están las mieses de Tudanca, de nuevo. De esta manera se han construido paisajes singulares que tienen un valor añadido, que es incluso cultural. Además de un altísimo valor productivo, también lo tienen medioambiental, que ya se ha citado aquí, y cultural. Yo añado el valor cultural que lo tiene. Por ejemplo, el paisaje vaquero, el paisaje de los valles occidentales, del Saja, del Nansa, del Deva, donde aparecen estos paisajes de invernales tan característicos. También ese suelo es un suelo rico. El paisaje pasiego, otro paisaje cultural de primer nivel, pasa lo mismo. Históricamente, y ya me refiero a los últimos 3 siglos, primero fue la madera. Los intereses del rey, luego las empresas constructoras del ferrocarril, empezaron a utilizar los recursos del medio rural, los espacios rústicos, la deforestación, con el aumento de la erosión en la ladera. Se pueden ver como dicen allí, las estorregadas, los desprendimientos que hacen perder el suelo. El afloramiento rocoso es consecuencia de la pérdida de suelo en estos lugares. Esto es Castro-Valnera, que ahora se está quemando, por cierto. Pero en sitios que no son Castro-Valnera, por ejemplo aquí en Aguayo, en mi pueblo, pues aquí se deforestó toda esta ladera
de una montaña que se llama Temuda, y ya se puede ver cómo las arrolladas, después de la deforestación, están comiéndose el suelo. Esto fue por la explotación de la madera. Más tarde, el agua. Los intereses de las empresas eléctricas, sobre todo la hidroeléctrica y los abastecimientos de agua, pues bueno, ocuparon fondos de valle, como esto también es de Aguayo, es la presa de Alsa, fondos de valle, un fondo rico. Esto es la autovía del agua, que también selló linealmente una gran cantidad de espacio fértil. Y ahora pues tenemos el aprovechamiento de los vientos en las zonas rurales. Entiendan ustedes que el interés viene de fuera siempre. Es decir, son intereses de grandes empresas, intereses de la administración que están conchavados muchas veces con ellas, el interés de los habitantes del medio urbano, pero a veces pasando por encima de los intereses de la población que vive allí. Gracias. Bueno, tenemos, por ejemplo, en las turberas. El paisaje de turberas es un paisaje extraordinariamente rico, medioambientalmente, pero también productivamente, porque las turberas suministran agua a la ganadería extensiva de montaña durante los veranos, que es la estación seca. Pues bueno, pues va a ser directamente afectado, por ejemplo, por la implantación de los eólicos en Cantabria. Este es el único parque eólico que hay ahora en Cantabria, en Soba. Pues esto ha afectado ya a escorrentías y áreas de turberas de montaña, que por cierto protege Europa en general. Volvemos a insistir en la irreversibilidad, en que esto es irreversible, vamos, que se destruye suelo fértil para siempre. Esta es la mies de Riancho. O aquí tenemos en Bo, pues esto, que también conocéis todos. ¿Dónde se hace? Pues en los espacios de las antiguas mieses agrícolas y ganaderas de los pueblos. Se destruye el suelo. Y el suelo rico. Esto está llegando al interior. Cerca de mi pueblo está la Costana, Campo de Yuso, y allá se está parcelando la mies para vender parcelitas para construir chalés. O sea, esto no solo está pasando aquí, se quiere que este modelo, que ya está implantado en las costas y en las áreas bajas, se lleve arriba, de manera generalizada. Bueno, esto es mi pueblo. Esto está delante de mi casa. Todos los puntos estos azules que ven en la fotografía de la derecha son casas deshabitadas. Solares y casas deshabitadas. No hay necesidad en mi pueblo de construir chalés en la periferia o en las mieses. Oye, actúese sobre el patrimonio edificado que tenemos. Esto puede que en Ribamontana al mar no exista, pero en la zona de montaña de la que yo vengo, desde luego. Se están destruyendo corredores ecoculturales, por ejemplo con la implantación eólica en la Sierra del Escudo, que es la que comunica la montaña central y la montaña oriental cántabra. En fin, no voy a detenerme, lo vemos venir. Esto puede ser mi pueblo dentro de 50 o 100 años. Esto es lo que se ve desde mi... Esta es mi casa, ¿vale? Donde yo vivo. Pues, si las mieses se empiezan a ocupar de una manera similar a esta, todos los problemas que ya os ha señalado Santiago también, de servicios y demás que van a empezar, la implantación eólica que tenemos allí como una amenaza gravísima, pues bueno, lo que tenemos es esto, como el futuro. De nuevo nos hacemos la pregunta, ¿será infinito entonces el suelo de Cantabria? Muchas gracias. Bueno, pues a partir de ahora empieza el debate, que será la parte más rica, así que por favor los ponentes podéis subir y es hora de que intervengáis, a ver si podemos expresar la opinión el mayor número posible de gente. No, directamente es mejor que la gente intervenga. Sí. Gracias. Ahí hay una mano. Sí, ahí. Ahí. Buenas tardes. Bueno, igual la pregunta se la digo a Gaspar, que es el ganadero que yo conozco. Vamos a ir a dos situaciones. Una, el ganadero, que vive del ganado, su hijo, que por lo que sea, pues trabaja en el restaurante del pueblo de Alao, en la fábrica,
y quiere seguir viviendo en el pueblo y quiere hacerse una casita en el pueblo. Se ha casado y quiere vivir allí. A ver qué solución le podías buscar. Y otra es, pues, el mismo, Gaspar, que bueno, no tiene quien siga con su profesión porque ha buscado otra cosa, entonces se quiere jubilar y claro, quiere aprovechar las fincas. Entonces quiere ver si viene una constructora y un prado muy bueno que tiene allí, pues bueno, venderle, aprovecharle y luego pues nada. Vamos a hacerlo dinero su finca. Vale, gracias. Bien, Gaspar, claro, puede tener igual mucho interés si alguien le ofrece 200.000 euros o medio millón. Claro que puede tener mucho interés, pero como resulta que vivimos en una sociedad, en un Estado que puede tener otros intereses comunes, pues a Gaspar igual le tiene que decir a alguien que no puede hacer eso que Gaspar quisiera. En las casas de los ganaderos, normalmente con las leyes anteriores, lo que es para la propia ganadería sí se permitía construir, lo que eran las instalaciones, incluso la casa del ganadero, pero otro tipo de cosas no. Pero eso no sería ningún problema para el hijo no el mío, que por desgracia no continúan, como pasa casi siempre, pero en San Miguel de Aguayo has visto que hay un montón de casas vacías donde el hijo de Gaspar, si Gaspar fuera de San Miguel de Aguayo, podría perfectamente instalarse sin ningún problema. Otra cosa es la parte del pelotazo de Gaspar. Yo entiendo que todos aspiramos a tener dineros y esto, pero simplemente si la sociedad, la estructura o las leyes no te lo permiten, pues no te lo permiten, claro. Entonces, simplemente es eso. O sea, si vivimos en una sociedad, claro, como la sociedad es de mercado, pues puede ocurrir eso. La economía de mercado es otra cosa, pero la sociedad de mercado, que es en la que vivimos, y todo se mercantiliza, absolutamente todo, y lo que no está ya se está mercantilizando, incluido el agua, por ejemplo, bien de primera necesidad, pues vale, pues se permite esto. Pero claro, si Gaspar fuera asturiano, a Gaspar no le dejarían hacer eso que tú planteas. Le dirían, oiga, ¿qué le vamos a hacer? Esto es para producir patatas. Pues patatas, véndale usted si alguien se lo compra para producir patatas. Yo quería hacer... yo creo que es una pregunta clave esa que usted plantea, porque es obvia y es clave y es la que mucha gente tiene derecho a responder. Yo hay dos cuestiones que pongo encima de la mesa en ese aspecto. Dos que una que dentro de cuando pasa el tiempo y esto se lleva a efecto y se consuman esas tierras y tal igual, ¿qué expectativa de vida vamos a dejar al medio rural? O sea, a un chaval, a alguien que quiere vivir de los recursos del territorio. Y también tiene que ver con la propia definición de medio rural. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Es una evolución del medio rural o es una extensión de la ciudad? Porque yo creo que lo que va a promover esto es que la ciudad empieza a coger unos tentáculos y se vaya extendiendo por todas partes, pero eso no es medio rural. En ese sentido, yo entiendo que lo rural es lo que los usos agroganaderos y todos los servicios vinculados a ellos y muchas otras cosas más que ahora comentaré, que se sirven del medio para su economía, para su producción y que se aprovechan los recursos del territorio. Eso es el medio rural que ha sido ejemplo nuestro. No solamente eso, a mí me gusta mucho ver, ahora ya creo que ni lo he hecho, un programa que echaban en la tele que era de Julie, los cuadernos de Julie, que era una señora muy guapa que iba por Francia a las 2 de la tarde con un cochecito, iba haciendo apología de la vida del medio rural francés. Iba visitando pues, un pequeño productor de miel y daba la imagen de un medio rural orgulloso, consciente y que había invertido y que había actualizado la cultura. Si algo necesita y que trabajaba mucho el producto elaborado en 1000 versiones, ¿no? O sea, creo que hay que, si algo necesita el medio rural en ese sentido para buscar futuro, para que vaya gente ilusionada y con ganas y con posibilidades de vivir mucho mejor que en la ciudad.
porque en el fondo en la ciudad tampoco se vive, como todo el mundo queremos vivir en la ciudad, pero el medio rural se podría vivir muy bien. La otra, y creo que hay que invertir en inteligencia en el medio rural, en investigación. Hay que viajar para ver cómo lo hacen bien en otros sitios y traer ideas, hay que robar ideas, hay que hacer las cosas tal y cual. Creo que ese ejercicio es el que se debería de estar invirtiendo en esa planificación, en esos estudios, para poder ayudar, colaborar en el que el futuro del medio rural fuese cada día mejor y más favorable para sus habitantes, no para los de los que vienen de fuera a utilizarla un rato y tal. Bueno, lo segundo que quiero, del argumento que quiero exponer, es que en el sentido de economía, lo más, y todos tenemos amigos que pueden tener un hotel, pueden tener un restaurante en el medio rural, lo que es realmente productivo y da una amortización permanente es vender el servicio. Si la ciudad tiene apetencia por salir al medio rural para desahogarse, para poder evadirse, porque le gusta mucho caminar o lo que sea, o irse de excursión, vendámoslos el servicio. O sea, tengo amigo que tiene hotel y sus clientes, pues no les hace falta tener una casa en el campo porque vienen, pasan el fin de semana fenomenal y les venden la comida, la cena, el desayuno, la excursión, el no sé qué, el día. Y no tienen, y cuando se construye una casa, sí, venden el prado, venden la casa, pero cuando pasan unos cuantos años, eso ya deja de dar, esa leche se acabó, es una política de tierra quemada, eso tal, y esa no es una economía. Creo que hay que buscar la relación con la ciudad, con la economía de la ciudad, a mi entender, tiene que ser mucho más de vender servicios, y que eso es mucho más interesante y va a ser una relación mucho menos atropellada y porque si no se lo va a llevar por delante, a mi entender. Bueno, esas dos cosas. Sí, no, Vamos a ver. un instante nada más por responder a esto, o por lo menos por cerrar un poco esto, si se me permite. Y es que en mi pueblo hay una docena de ganaderos, realmente ya. Es un pueblo que, como ven, muchas casas están abandonadas y demás. Y hoy quienes siguen con la labor de sus padres, pues van a quedar dentro de pocos años 4 ganaderos. Todos tienen sus naves hechos en función del Plan General de Ordenación Urbana que tiene el pueblo, con una planificación de por dónde se puede construir las naves o las nuevas casas, que alguna hay también, pero en relación al núcleo, dentro del núcleo. Y los propios ganaderos han hecho algunos una casa nueva, otros han rehabilitado la de sus tíos o la de sus padres o lo que sea. No, y hay de sobra. Lamentablemente es así. Cada vez hay menos ganaderos y hemos pasado de 12, vamos a pasar a 4 en el pueblo. Pero ese no es el problema, eso está solucionado desde hace mucho allí. Hay suelo de sobra en el núcleo, en la zona urbanizable del núcleo, en los huertos y en los solares que allí quedan. Y entonces no es un problema ese. El problema es abrir la mano, que es lo que se esconde aquí, a toda la llegada de gente nueva con ganas de disfrutar del medio rural, entre comillas, los fines de semana o la tal, y que, ¿por qué no? Me compro una parcelita y me hago un chalet. Y luego que me solucionen el agua, la luz, los enganches de todo, la carretera para llegar, o la vía de servicio, los contenedores para la basura. De eso ya se ocupará el ayuntamiento. Y es más, en muchas ocasiones no participa para nada, como ya se ha dicho, de la vida del pueblo. Se cierra de pinos la valla y se marcha el domingo por la tarde. No veo nada. Lo que veo ahí es una amenaza para el suelo gravísima. Los ganaderos van a tener que competir por el precio del suelo al precio de construcción. Se tendrán que ir de allí en el futuro, porque no van a poder pagar el suelo a como vale para construir. O sea que la cuestión es esa. Por darle un matiz más a la pregunta que ha formulado. Yo creo que también que tenemos que saber diferenciar entre lo que es el interés general de lo que es el interés privado. En estos momentos hay que pensar que el suelo rústico, el suelo no urbanizable, es un suelo cuyo fin principal fundamentalmente es el mantenimiento de la ganadería,
de la agricultura, del sector forestal, de los recursos naturales. Creo que tenemos también que tener en cuenta lo siguiente, y es que por el hecho de tener una finca, no nos da derecho a que en esa finca podamos construir ni una vivienda de planta baja ni un rascacielos. O sea, el hecho de tener ahora mismo una finca, lo único que nos da es a usarla y a disfrutarla, pero a usarla y disfrutarla con el recurso que tiene, es decir, que si es un pastizal, pues que siga siendo de pastizal. Tenemos luego, la finca te da un segundo derecho, que es el derecho de poderla cercar, y un tercer derecho, que es el derecho de poderla transmitir a tus herederos. Pero más allá de eso, una finca en el medio rural no tiene, es decir, ninguna posibilidad más de actuación. O sea, si se le da la opción de poderla urbanizar, será porque el interés general de una región, de un país, le posibilita decir eso. Creo que ahora mismo el interés general tiende ahora mismo a intentar poner en valor, como explicaba antes Gaspar, poner en valor, es decir, gran cantidad de suelos, porque ahora mismo la tendencia es a que los productos alimenticios, se generen en los entornos de las ciudades, en el entorno de los pueblos, en el entorno de los núcleos, en el entorno de las villas. ¿Para qué? Pues para que la dependencia exterior sea cada vez menor y para que el gasto energético en desplazar esos productos a las ciudades sea también, es decir, menor. Esa es la tendencia ahora mismo europea. Eso es ahora mismo el Pacto Verde Europeo, que es la estrategia o el paradigma que tenemos en toda Europa. Y creo que junto a eso tenemos que tener en cuenta también que para los núcleos existen cantidad de fondos europeos. Es decir, los fondos Next Generation tienen ahora mismo para rehabilitar y regenerar núcleos, tienen cantidades inmensas de dinero. Otro problema está que a lo mejor los gobiernos, en este caso el nuestro, pues no se ha interesado ahora mismo en rehabilitar el núcleo. Como decía también ahora mismo Manolo, hoy cantidad de núcleos tienen cantidad de solares, es decir, vacíos. Hay cantidad de viviendas en ruinas que, consecuentemente, con este tipo de ayudas se pueden volver a rehabilitar. Hoy lo miraba ayer, ahora mismo hay ayudas que pueden llegar hasta un 80%, y digo hasta un 80%, y en algunos casos hasta te adelantan gran parte, del dinero. Otro problema está que se quiera potenciar, ello no se quiere potenciar. Creo que en general, además, eso no es una casa para el hijo. O sea, generalmente la mayoría, como hemos expuesto aquí, son casas pues para segundas residencias. En el caso nuestro de Cantabria, pues para gente de Valladolid, de Palencia, de Burgos, de Madrid, hasta de País Vasco. De hecho, toda la zona oriental nuestra de Cantabria, es decir, tenemos cantidad de vecinos del País Vasco. Es decir, y como explicaba también antes Domingo, es decir, muchas veces, es decir, con esto no íbamos a la despoblación. Lo único que la gente va al fin de semana o va al verano. Y además eso, es decir, se rodean de setos vegetales para que no les vea nadie. O sea, no interaccionen con el pueblo, ni contribuyen a la despoblación. La despoblación se podrá ir mitigando en la medida en la que en el pueblo, en el núcleo, en el barrio, en la aldea, haya realmente, es decir, actividad económica. Mientras no haya actividad económica, la actividad residencial no tiene ningún tipo de producción. En el momento en el que se paga la licencia, al ayuntamiento, es decir, se acabó ya, es decir, el ingresar dinero, es decir, en ese municipio. Y repito, incluso va a ser hasta contraproducente, porque ya lo estamos viendo y lo vamos a ver en los próximos años, que los que se hacen una vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico, luego al final quieren que se les pongan los puntos de luce, quieren que se les ponga contenedores, quieren que conectarse al saneamiento, quieren conectarse, es decir, al abastecimiento. Y entonces, ellos no van a participar en la distribución de beneficios y cargas, y en cambio el ayuntamiento al final va a tener que tener unas cargas importantes. Creo, y acabo, esto que tenemos que diferenciar lo que es el interés general de lo que es el interés particular. Quería añadir una pequeña aclaración, que esta ley y las leyes de las comunidades autonómicas tenemos aquí a los lados, Asturias o el País Vasco, que por cierto prohíben la construcción de segundas residencias en el medio rural. Nosotros estamos haciendo una ley totalmente permisiva, pero quiere decir que tiene resuelto, o sea, cualquier persona que justifique una actividad productiva
dentro del suelo rural puede tener su casa en el suelo rural. Eso es algo que todas las administraciones contemplan. Y Cantabria, porque eso es justo y hay que tener una absoluta consideración con las personas que viven allí. Y si tú justificas una actividad productiva, tú puedes poner tu casa en medio del suelo rural. Pero esto no es para esa situación. Esto es para otra cosa, que es, bueno, la construcción de segundas residencias y esto. Sí, en esta línea, en la línea que has dicho, Domingo, ¿cómo se plantea en otras comunidades vecinas o en Europa el fenómeno del urbanismo en el medio rural? ¿Esta ley es diferente a la que existe en Asturias, la que existe en el País Vasco o en Francia? Vamos a ver, si me Y luego permites. otra segunda pregunta. Sí. Me tocó estudiar eso hace décadas. Y yo recuerdo que en Gran Bretaña quedé impresionado de lo que vi, ¿vale? Y bueno, además siempre lo digo, me tocó la época de Margaret Thatcher, un gobierno muy conservador. Bueno, que yo estaba absolutamente prohibido tocar el medio rural y transformarlo, ¿vale? Por ley del Parlamento. Porque es un recurso estratégico, es la base del país. Un país, lo mismo pasa en Alemania, Holanda, no digamos, Escandinavia. Resulta que un país, un estado, una comunidad se compone de territorio y sociedad. El territorio es la base del Estado. Entonces no puedes cargarte la despensa del país. Y a pesar de que estaba en crisis, porque en esa época, hace 2 o 3 décadas, pues la crisis era brutal en Gran Bretaña, no solo en la industria, la minería, sino en la agricultura, pues, no importa, ya vendrá otra época, eso no se toca. Bien, entonces eso me quedó grabado, las políticas súper restrictivas, como mucho te dejaban en el núcleo y se fomentaba un turismo extraordinario, como decía Domingo, de casa rural, de hostelería, dando prioridad a los propietarios del suelo, dándoles ayudas para reconvirtieran al turismo, pero el suelo no se transforma, prohibido transformarlo, ¿no? En Francia es igual, en Asturias es igual, el País Vasco es igual y en Castilla y León es igual. Caramba, yo eso no lo sabía. Yo pensé que era una cosa de Europa, que España. No. En Navarra es igual, es decir, en Andalucía intenta algo parecido, Extremadura también parece que están intentando abrirse a esto de Cantabria, pero el resto de las comunidades, independientemente de su ideología política, esto no se toca, porque es sagrado. Es decir, eso es lo que nosotros llamamos la anomalía cántabra. ¿Qué ha pasado en Cantabria para que esta raya roja que nadie se atreve a pasar, se pase y no se genere pues una alarma? Bueno, de eso podré dar mi opinión, porque justamente desde los 40 años de autonomía es cuando estas cosas han ido a peor, ¿vale? Pero bueno, me has hecho esta pregunta, entonces lo que yo recuerdo que se me decía, si en España tenéis el estado de las autonomías, no vais a poder frenar la especulación en el suelo rural. Y yo venía con una sentencia, pues digo, joder, pues hasta que me entero que no, que Asturias en el año 83 protegió el suelo rural antes de la autonomía y protegió 500 metros de costa. Y País Vasco lo mismo. O sea que si hay voluntad política, aunque hay autonomías, tú puedes proteger incluso más el territorio que si tienes un gobierno central. El caso de Inglaterra era muy fácil. La ley del Parlamento venía de Londres y no se tocaba nada, ¿vale? Pero esto lo aprendí hace poco, hace un par de años así, digo, pues parece ser que aunque tengamos otras autonomías, tú puedes ser normal como el resto de occidente europeo. Ahí está Francia, gran potencia de turismo rural. No sé si España anda ahora a la zaga, pero es la potencia mayor del turismo es Francia y el turismo rural es magistral. El suelo rural es intocable, ¿no? Bueno, eso era la... ¿Y hay una ley nacional del suelo? ¿Hay una ley del suelo española? Sí, vamos a ver. Vamos a ver, el tema del territorio y la competencia del urbanismo son 2 competencias que están transferidas íntegramente a las comunidades autónomas. Pero a pesar de eso, no soy jurista y tampoco puedo, digamos, precisarlo de manera muy concreta, pero sí que existe una ley básica de suelo, que no del suelo, que las leyes del suelo son de las comunidades autónomas y la ley de suelo genérica es del Estado. Sí, en efecto, ahora mismo la ley estatal es el texto refundido de la ley del suelo del año 2015 vigente. Y por cierto, antes lo aludía, esta ley de Cantabria, esta ley 522, con esta segunda modificación, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de más expertos en estos temas,
creemos que atenta contra esta ley básica del Estado del año 15. En concreto, básicamente contra varios apartados del artículo 3 y varios del artículo 13. Es decir, la ley básica del Estado indica que cualquier actuación urbanística tiene que ser planificada. En Cantabria, esta actuación está sin ningún tipo de planificación. En el Parlamento ahora en diciembre se han puesto sus señorías a legislar y, consecuentemente, sin ningún tipo de planificación y sin ningún tipo de estudio previo, que han decidido poner esta franja de 200 metros. Y contestando a la pregunta anterior, pues esto es un caso único en España. O sea, el hecho de que sin ningún tipo de planificación directamente esto se posibilite el construir vivienda unifamiliar en suelo rústico, esto en esa franja que antes era de 100 metros y ahora la han extendido a 200 metros, es único en Cantabria. Y acabo. En otras comunidades autónomas se posibilita el desarrollo de verdad de los núcleos, pero se posibilita a través de un plan general, a través de un plan general municipal. Lo que han hecho con esta ley y con esta segunda modificación es francamente dificultar o decir que los ayuntamientos vayan a hacer ningún plan general para crecer de verdad de una manera ordenada en torno al núcleo y no de esta manera un tanto, llamémosle, anárquica en esta franja de 200 metros que lo único que hace es consumir suelo fértil, consumir suelo de mies y generar impactos. Y acabo definitivamente. Yo siempre digo que si un país como Alemania o como Francia tuvieran el patrimonio de edificaciones de la arquitectura del medio rural de Cantabria, estoy seguro de que habrían hecho de esto un parque temático, cosa que no sabemos ni siquiera aprovecharlo, porque claro, si queremos además de eso, que en Fitur este año se ha llevado también el tema de los núcleos de Cantabria, pero ¿cómo se va a llevar los núcleos de Cantabria si muchos de ellos se están cayendo, están en ruinas y además lo estamos construyendo chalés que no tienen, que están alejados totalmente pues de la arquitectura que hay en esos núcleos? Una última pregunta. ¿Una urbanización de 20 construcciones, de 20 casas unifamiliares, entra dentro de esto? ¿Se consideran unifamiliares o una urbanización no tendría...? Hombre, en un principio no. Lo que pasa es que la pregunta está muy bien formulada. En un principio, las autorizaciones de la ley de Cantabria, que es único en España, son para viviendas unifamiliares. Pero claro, si en esa franja de 200 metros, con parcela mínima de 1.500 metros cuadrados, como tiene la ley, fíjate las casas que caben. O sea, ahí al final lo que queda es lo que antes decía en mi exposición. Al final lo que vamos a generar es una pseudo-urbanización de viviendas, esto sin ningún tipo de dotación y sin ningún tipo de servicios más allá de lo que tengan ellas. Pues claro que se puede generar, es decir, al final eso. De hecho, igual que ocurre con los núcleos, ocurre también con las viviendas, con las viviendas, ahí lo diré, con las cabañas. Ahora mismo hay empresas turísticas de Madrid que están comprando a lo mejor pues 10, 15, 20 cabañas próximas entre ellas, colindantes entre ellas, pues para hacer apartamentos turísticos. Y eso sí que tiene un efecto ambiental muy importante. Y al final, pues eso, no dejan de ser urbanizaciones turísticas encubiertas. Y ahora la pregunta del millón. ¿Por qué la población de Cantabria estamos permitiendo este expolio? Eso dígaselo al gobierno. Yo creo que el que es habitante e historiador, lo estábamos hablando a alguien, porque alguien en el público nos dio una respuesta histórica, ¿no? Pero bueno, igual él puede hablar. Bueno, yo diré alguna cosa. No sé si responderé a todo esa pregunta tan clave del tema. Una es la propia estructura sociopolítica de nuestra región, una región muy pequeña que accedió a la autonomía uniprovincial, habiendo mantenido una estructura de creo que son 112 ayuntamientos. 102 ayuntamientos, pues 102. Algunos, como el mío, realmente de 40 personas, de 80 personas, de los tiempos en que los ayuntamientos se miraba lo que se podía desplazar una persona en una mula, porque no había coches, claro, en aquella época. Esa estructura, donde en los pueblos
se sigue una tradición que son los panes prestados, que yo digo. O sea, yo te hago un favor esperando que tú me lo devuelvas. Te doy un trozo de pan, que si necesito sal voy a pedírtelo. Pues esa estructura hace que los entes, digamos, regidores del pueblo, de la junta vecinal, del ayuntamiento, pues basen su situación básicamente en hacer favores a los vecinos. Es decir, yo te hago la pista para subir a la cabaña, sí, pero bueno, de esa manera yo espero que me compenses con los votos de tu familia en las próximas elecciones locales. O sea, es un sistema de clientelismo político. Eso asegura una base electoral para los que están aquí rigiendo en la pozona, que yo llamo. O sea, aquí en Santander, pues el Parlamento, los partidos, estos tienen su tejido sociopolítico en esos alcaldes, regidores, presidentes de juntas, en el medio local, en todos esos y cada uno de esos ayuntamientos. A mi parecer, eso está provocando que todas las iniciativas de planificación que ha habido, y ha habido muchas, el Plan Especial de Protección del Territorio Pasiego, el PROT, en fin, hay un montón de plan energético, la declaración de reservas de la biosfera en las montañas de Cantabria, todo eso se ha ido al cuerno. ¿Por qué? Porque se han plantado los alcaldes y los regidores y le han dicho a los presidentes de los partidos y a la administración: oye, que yo soy el que te da los votos en el pueblo, De eso nada, de planificar nada para que yo pueda hacer favores y cobrarlos. ¿Vale? Lo digo de manera elemental, sencilla. Es la estructura sociopolítica de nuestros 102 ayuntamientos, el tejido casi neocaciquil que hace que la administración esté cautiva de intereses en los que basa su, bueno, lo voy a decir también de manera sencilla, su sillón. Empleo. ¿Vale? Empleo. Sí, su empleo. O sea, no hay comunidad. No hay sentido de comunidad. ¿Y por qué en Asturias sí la hay? No hay sentido de comunidad. Sí la hay. Aquí cada Bueno, ayuntamiento que le dejen. sí, pero hay 1,5 millones, aquí hay medio millón. Pero Hay allí que- no se ha consentido. Allí no se... Yo no sé, yo estoy aprendiendo porque yo no sabía esto. Yo recuerdo una persona que trabaja en el gobierno además y que intervino en un acto de estos que dijo, y me dejó espantado, porque jolín, será en algunos sitios, no en todos. Después lo pregunté a un ganadero, Gaspar, y me quedé asustado también, de Vejes, y me dijo algo parecido. Tras la autonomía se sigue funcionando con la misma estructura que había antes, el caciquismo. Digo, ¿qué? Pero eso no era del siglo XIX. Pero es que, claro, este ganadero me dice, no, aquí en el pueblo, un pueblo muy conocido de Líbana, el alcalde es hijo del alcalde y nieto del alcalde. Esta familia lo controla todo y ya sabes cómo se hace esto por ti, para ti. Mi hijo me dice, bueno, papá, es que eso era antes. Dice, ¿tú crees, hijo? No se ha enterado todavía cómo funciona. Pero claro, si el empleo le tenemos de unos votos que vienen de estos ayuntamientos, y ahí estamos, hay que decir, un alcalde vale más que un consejero. Y de hecho, cuando se hizo el plan de ordenación litoral, venían las presiones por los alcaldes, que me muevas la línea, que esto no, que tengo un amigo, que no sé cuándo. Entonces, bueno, pues entonces tenemos a una minoría de personas gobernando Cantabria y al interés particular por encima del interés general. Es una perversión, ¿no? No más que una autonomía, esto es una agrupación de ayuntamientos independientes de forma territorial. No sé si... Yo lo que puedo aportar a mi entender es que las leyes muchas veces o cada vez me parecen más a programas políticos más que a leyes. O sea, la ley es lo que quieren es una amortización de su periodo legislativo y dar la mayor satisfacción posible a las personas, a los alcaldes que le pueden apoyar, a toda una serie de su radio de competencia. Los partidos yo creo que hacen leyes que se eximen de, a mi entender, la verdadera responsabilidad de una política que, más allá del presente, la mayor responsabilidad que tiene la acción política es el futuro. O
O sea, la política debería de estar pensando en cómo hacer las cosas para dejárselas bien hacia el futuro y ir hacia un mundo cada vez un poquitín mejor. Porque yo creo que si se está produciendo un desatender de una manera absolutamente impropia y maleducada las consecuencias de nuestras acciones. Porque yo me imagino, yo que soy urbanita, o sea, es que no puedo decir otra cosa, y voy al campo como todo urbanita, como un telón de fondo para mis excursiones, pero eso no es la vida del campo ni el futuro del campo. Intento imaginarme la escena de una persona que está allí trabajando muchos años, que puede ser un ganadero, puede ser un agricultor, que está allí viajando y que esté viendo a lo largo del tiempo lo que allí esté sucediendo. Oye, es que se están ahí comiendo, que se están comiendo la miel, que se están apareciendo aquí, que se están cargando esto. O sea, para una persona que vive allí, el suelo fértil, el suelo es su herramienta de trabajo. ¿Y de qué futuro puedo yo imaginar si me están comiendo estos los lugares más fértiles de donde yo puedo tirar de mi futuro? Pues eso es lo que yo imagino de lo que está sucediendo. Les estamos quitando su futuro. ¿Qué dice Gaspar de esto? Como conocedor del medio. Bueno, yo como soy ya mayor, ya no me espanto mucho, tampoco creo que nos debamos rasgar las vestiduras. Vivimos en una sociedad razonablemente democrática, hemos votado, hemos escogido así los alcaldes. El pueblo, además de todas las bondades que decís, también reñimos, y no nos queremos tal. Bueno, es la sociedad que hemos ido construyendo. No, bueno, estamos así, en este punto, y ya está. No hemos sido capaces de impartir esto, pues bien. Yo lo que sí, lo que quisiera volver un poco al principio para no escaparnos, porque estamos hablando de política. Yo creo que un dato interesante es que en estos momentos en el mundo hay, creo que son 9.000 millones de habitantes, y de suelo fértil, suelo que produzca comida, creo que todos tenemos claro que es lo más inmediato, imprescindible, comer y beber agua. Toca 4.000 metros cuadrados por habitante. Es justamente la cifra, pues no sé, lo ha querido el destino, que en estos momentos Cantabria tiene más o menos de superficie productiva de alimentos. Yo creo que esta sociedad está muy infantilizada, creo que somos muy infantiles si realmente pensamos que porque durante 50 o 60 años hemos ido al Carrefour y allí cogíamos las patatas y la leche, que pensemos que esto va a ser permanentemente así en la historia de la humanidad, a mí me parece infantil. Como estamos viendo en estos últimos 15 o 20 años lo que está ocurriendo a nivel global, cómo se está desarrollando la situación geopolítica, me parece absolutamente infantil que no tengamos socialmente y desde el Estado, o las comunidades autónomas que también son Estado, una política alimentaria adecuada. Nuestra organización, nosotros pertenecemos a la Vía Campesina, fue quien sacó el término y está ya extendido, que se llama soberanía alimentaria. No es un problema de autarquía ni nada de eso, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Los cubanos, a pesar de todas sus desgracias, comen pan de trigo y en Cuba no hay trigo, pero son soberanos, han tomado esa decisión y se gastan muchas divisas en traer trigo porque ellos quieren comer trigo. Podrían comer maíz, que tienen todo el que quieran. Bien, eso es soberanía alimentaria, no hablamos de autarquía. Los países, los pueblos, los territorios tienen que garantizar su soberanía alimentaria. Y en estos momentos vivimos en un delirio. No estamos dándonos cuenta del problema que podemos tener y creo que además bastante cerca. Y os voy a poner un ejemplo, por ejemplo, gracioso, porque lo he leído ayer, porque vas leyendo el periódico y te hace gracia. España exporta 21.000 toneladas de aceitunas todos los años, ¿vale? Hasta ahí todo perfecto. Dices, vale, es normal, producimos olivos, vale. ¿Sabéis lo divertido del asunto? Que España importa 21.000 toneladas de aceitunas. Y dices, coño, ¿qué hacemos? ¿Pasear aceitunas por el mundo? ¿Por qué gastamos cantidades ingentes de combustibles
fósiles que nos están generando otro problema, por cierto, no las vacas, y no somos capaces de detener esto. ¿Por qué España tiene que importar de no se sabe dónde aceitunas? Bueno, pues si os digo que traemos 15.000 toneladas de naranjas de Holanda, ¿no? Bueno, pues porque nos hemos entregado a determinados intereses empresariales de grandes empresas, se lo estamos entregando y no nos estamos enterando. No nos estamos enterando. Y, por ejemplo, como hoy el editorial del diario Montañés, si veis el último párrafo, viene un editorial hablando de la crisis en esto, el lío que tenemos montado en el campo. Hay está bien, habla del problema de los ganaderos, nos apoya, en fin. Pero tiene una última frase que me demuestra la confusión que tienen absolutamente sobre todo esto. La última frase dice que en todo caso lo que no podemos es, como parece que nosotros lo que estamos pidiendo, que estamos queriendo parar el comercio, dice, no se puede parar el comercio porque los demás países tienen problemas de tal y los emigrantes vienen porque no pueden generar tal. No entendemos el mundo. Ucrania, todos somos solidarios con Ucrania, y sabéis el problema que se ha montado, pero el grano de Ucrania que está entrando en Europa y que ha hundido las economías de los polacos y de los húngaros, países que aman a Ucrania pero que se han cabreado y se han plantado, no es de los campesinos ucranianos que están vendiendo. En estos momentos Ucrania se ha quedado BlackRock, el gran fondo de inversión, y Lipón, que es una de las 4 grandes empresas que dominan el mundo del cereal, se han quedado con todas las tierras fértiles de Ucrania, que por cierto su constitución dice que no se pueden vender a extranjeros, curiosamente. Y esos son los que nos mandan el grano. Esos son los que nos mandan el grano. Y cuando llegan tomates de Marruecos, que nos cabrea mucho a los de Almería y toda esta gente que vive del tomate, decimos, no, es que claro, no queréis, no es que los pobres campesinos marroquíes. No nos engañemos, los tomates que vienen de Marruecos son del rey de Marruecos. La mayor parte de los terrenos fértiles son del rey de Marruecos y es él el que se está llevando el capital, ¿me entendéis? No estamos favoreciendo a nadie en el mundo. Cuando nos viene el acuerdo de Mercosur, si llega y nos van a poner las canales en el puerto de Santander a 3 euros el kilo, a 3 euros el kilo de canal de vacuno, no penséis que son los campesinos brasileños, que por cierto, o argentinos, que incluso pasan hambre en Argentina, los campesinos, que lo más que tienen es una parcelita para vivir un poco y tener una huertuca, y son jornaleros de los grandes terratenientes que son los que nos están mandando esas canales, y que además hay otros intermediarios por medio que están haciendo caja con todo este asunto. ¿Entendéis? Esta es la estructura económica que tenemos. No es un mercado limpio y libre de yo te vendo, yo trabajo, yo tengo un producto, yo te lo vendo, tú me vendes el tuyo. No. Hay unos intereses superiores que son los que están dominando toda la situación. Y encima nos han vendido la historia de que este es el mundo feliz y que los campesinitos de Marruecos y no sé qué, y que nosotros somos los malos porque no queremos favorecerles a ellos y todo esto. Tener claro, esa es la situación en estos momentos. Muy aclaratorio, Óscar, muchas gracias. Sí, yo quería decir respecto a lo que acabas de decir, yo creo que la soberanía alimentaria se soluciona con educación, ¿no? Habría que empezar en los colegios a enseñar ese tipo de cuestiones tan básicas, lo que estás diciendo, de que en algún momento habrá que volver a plantar patatas y habrá que volver a plantar cosas en el campo. Perdona, ¿no? Sobre todo enseñar en los colegios a que los niños quieran ser ganaderos o agricultores, sí, que no lo quieren ser porque no se les está enseñando. Claro. En la agenda de educación española no existe hoy. En los años 30 del siglo pasado había una asignatura que era horticultura para todos los niños españoles. Hoy ni existe. Es más, si el niño se le ocurre decir en el colegio que quiere ser ganadero, te puedo asegurar que será reprendido por su maestra. Y tengo casos reales, pero bueno, perdónala. Sí, como si fuera un marciano, imagínate, si se lo dice encima en Madrid, o sea, ya será terrible. Y luego otra cosa que yo quería añadir a lo que has dicho tú, porque me choca muchísimo eso que has contado de la red clientelar que existe aquí, que no existe, por ejemplo, en otras comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que a lo mejor tiene también mucho que ver, que yo no sé si Cantabria debe ser de las pocas comunidades donde la principal fuerza laboral
son los funcionarios. O sea, hay más, es la mayor fuerza laboral de Cantabria, donde lo que más vive la gente es de la administración, con lo cual creo que también eso tiene mucho que ver a la hora de que se lleven a cabo este tipo de políticas. Y luego creo que, respecto a lo que se escuchaba a todos, creo que hay una noticia muy buena, y es que esto puede tener solución, ¿no? Porque puede ser recurrible. Os escucho a vosotros, a todos, que esto se ha hecho sin tener en cuenta no sé cuál ha sido la palabra, unos estudios, una planificación. Entonces, y que eso va en contra de la Ley General del Suelo, que sí que exige cierta planificación. Con lo cual, yo creo que hay una buena noticia, y es que eso se puede recurrir. Yo desconozco si esta ley fue aprobada por todos los partidos políticos, por todo el arco parlamentario de Cantabria, y entonces, bueno, pues yo me quedo con eso, con la buena noticia de que esto es recurrible. A ver, te aclaro una cosa, que nos lo hizo la prensa hace 2 meses. Una ley votada en el Parlamento solo puede ser recurrida por parlamentarios. Por tanto, eso excede. Nosotros no somos partidos políticos, somos una agrupación de grupos, de asociaciones civiles, y no tenemos capacidad. No sé lo que van a hacer, ¿me entiendes? Escapa a nuestro control. No sé. Tertulia, este tipo de exposición, que a mí me ha encantado y me ha parecido muy, muy interesante todo lo que he escuchado, creo que es un preámbulo para que eso suceda, ¿no? Y entonces es como una semilla para incitar, ¿no? Exacto, sí. a que la gente tome conciencia, y esos grupos parlamentarios Tú que lo has no dicho, votaron en tú lo has contra, dicho. pues tomen esas acciones. Solo un matiz de lo que has dicho. No, yo me he ceñido a hablar solo de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Quiero decir, no he dicho que en otras comunidades no haya clientelismo. Claro que lo hay. De hecho, el clientelismo del que yo hablo es un clientelismo más bien de base social, y de la propia base social campesina tradicional, que se hacían favores entre el vecindario porque nadie podía vivir sin el otro. Ahora sí, ahora nos metemos en un chalet y vivimos aislados, y que no nos vean ni queremos ver a nadie. Pero antiguamente esto no era así. Entonces, en todas las sociedades de origen campesino, de estructura de agricultores y ganaderos, eso siempre ha existido y sigue existiendo. La cuestión está en si eso se sujeta a intereses generales de la ciudadanía o se deja acampar a sus anchas. Y aquí eso segundo es lo que está pasando. Hola. Bueno, antes de nada, muchas gracias por organizar esta charla. Bueno, yo vivo en Miengo, además soy biólogo marino y trabajo con el sector primario, la pesca y en temas de protección del medio marino, así que un poco sufro todas las partes, ¿no? Primero, darte toda la razón en ese tema del clientelismo. En Miengo lo he vivido y lo seguimos viviendo. Incluso los planes urbanísticos se hacen y se trazan las líneas según es la cola de larga en el ayuntamiento. O sea, se van pidiendo, incluso se intercambian fincas por zonas protegidas, por zonas rurales, hasta se comparten. Se ha hecho absolutamente de todo. Yo sí que creo que está planificado básicamente para esa invasión turística que ahora nos han vendido como que es una auténtica panacea. Así que veo difícil solución, porque verdaderamente los que tendrían que defender el territorio donde viven, no lo defienden, más bien todo lo contrario, ¿no? Son partidarios, al menos en mi zona, de, bueno, quiero sacar el terreno adelante, quiero venderlo, ya no lo quiero para nada, etcétera, ¿no? Pero yo quería añadir a todo esto, que ya lo habéis hablado suficiente, otra dimensión, ¿no? Y es la dimensión, que tú has hablado un poco de ella, y es la dimensión de los riesgos a los que estamos sometidos y que debemos protegernos ante esos riesgos, como son la crisis climática y la crisis, de la biodiversidad. Todo esto va en contra absolutamente de todos
las planificaciones a nivel de la ONU, de la Unión Europea, y básicamente pone en riesgo a los productores primarios, porque con la pérdida de biodiversidad se va a perder capacidad de producción de pastos, se va a perder capacidad de producción agrícola, y después con la crisis climática y las pérdidas de suelos vamos a tener problemas con el agua, vamos a tener problemas probablemente pues, lo estamos viendo continuamente, incluso en Francia este verano pasado, que hubo casi un huracán y se llevó parte de la costa francesa. Entonces, yo creo que esto no solamente es importante proteger el suelo rural desde un punto de vista de los productores primarios y de la vida, sino es una forma de proteger no solamente a la gente que vivimos en el campo, sino es una forma de protección de la propia ciudad. Si se degrada el cinturón verde ambiental que rodean las ciudades, las temperaturas que van a sufrir las ciudades van a ser insoportables. Este verano, en la ola de calor, había una diferencia de temperatura entre Santander y Miengo de aproximadamente 6 grados de temperatura. Y ese es, yo creo que es una dimensión que pone en riesgo la vida de la gente. Y la gente no quiere entender, y la gente del pueblo no quiere entender que su vida está en riesgo. No, me gustaría responderte, pues no responderte, no es exactamente, sino de aportar que si algo llevamos un retraso enorme en esta autonomía y no se están dando ningún paso, y todos los pasos que se han intentado han quedado sobre la mesa, es la pertinaz falta de estrategia. O sea, no hay ninguna planificación, que se lleva reivindicando décadas. Por eso el famoso PROT, porque el famoso PROT, además de poner definir, por ejemplo, la estructura que tenemos como región, ¿qué es Cantabria? Más de tener así en forma como de T, ¿qué es Cantabria? Y ese poder definir una forma de gestionar el territorio acorde con su geografía, eso es lo que serían las comarcas. O sea, si en un valle como el Valle de Caborni hay 5 ayuntamientos, o 6, o los que sean, pues que la manera de gestionar esa zona sea coordinada, debidamente coordinada. Y entonces esos ayuntamientos tienen que pasar a otra dimensión, que es el diálogo, que es la colaboración con las partes que están allí, con sus propios habitantes, para buscar e imaginar cuál sería el futuro que tiene que ir a buscar entre todos. Pero eso resulta pues que no hay cultura de ello, cada ayuntamiento quiere ser su pequeño reyezuelo, y les estamos favoreciendo eso. Digo, estamos favoreciendo no porque es tal, sino porque creemos que esa es la manera de no encontrar bien su futuro y de ir un poco todos a ciegas. El habitante de ese ayuntamiento, el que aunque vive en las zonas, puede vivir en las zonas altas, pero sabe que tiene su vida real es geográfica, porque sabe que tiene el centro de salud en el pueblo de cabecera, o tiene allí el banco, o tiene allí la escuela o el instituto. O sea, en realidad la organización de los ayuntamientos como organismos estancos es es obsoleta, porque realmente el habitante hace un uso de toda la zona. Y que una de las exigencias es que precisamente formalizar comarcas, generar planes, que el PROT nos lleve en un segundo paso a generar planes comarcales y a pasar a una cultura de la política mucho más, como digo, mucho más dialogada, y que eso fuerce a trabajar sobre un horizonte, a tener un horizonte de trabajo que resuelva la gran pregunta que tiene el mundo contemporáneo, que es el mundo rural. Nadie da respuesta a ver qué va a pasar del medio rural, cómo vamos a vivir, cuál va a ser su economía, cuál es su expectativa de vida. Pues todo ese esfuerzo, que es muy difícil, que hay que hacerlo, que hemos perdido en muchos casos, que no se ha renovado, que ha habido una enorme inmigración capacidad, hay muchas cuestiones y no estamos invirtiendo nada en renovar las expectativas que puede tener
nuestro territorio. Y ahora la respuesta es, pues yo, bueno, ya la he expresado varias veces, que es... Claro, Sí. totalmente de acuerdo. Es una planificación. Sí que hay un plan. El plan es no planificar. Perfecto. Claro. Eso es. Pero no hay un plan porque no Claro, interesa. no interesa a nadie. Sí, el plan es que no haya plan. Ese es el plan. Incluso muchas veces en el pueblo, y a mí me da pena que hablen que son terrenos baldíos, que son el futuro ambiental, que es el futuro ambiental, tenemos que se tiene que vender como la solución de supervivencia de las ciudades y de la sociedad en general. Porque la seguridad alimentaria no es solamente para la propia gente que vive en el campo. La seguridad alimentaria, la herencia cultural, etcétera, 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 es el salvavidas de los que viven en el entorno en la zona de influencia de todo el entorno. Perdonadme. Nos quedan 5 minutos. Muy amablemente nos dejan hasta menos cuarto. 5 minutos, no podemos ir más. Hola, quería preguntaros, aparte de este gran trabajo que estáis haciendo ya con 20 y tantas exposiciones, 26 con esta. con esta 26 por Cantabria, ¿os habéis planteado alguna otra estrategia distinta para que no estemos casi siempre los convencidos? Aquí hay mayoría de gente mayor. Entonces mi pregunta es, ¿os habéis parado a reflexionar para poder llegar con una estrategia distinta a gente más joven o otros entornos? Sí, vamos a ver, estamos en contacto con una agrupación, la verdad, que es gente que dinamiza jóvenes rurales, ha hecho un gran trabajo pues juntando jóvenes rurales que quieren vivir en el pueblo, pues gente de 13, 14, 15, 16, y estamos en contacto con ellos, ellos han hecho su manifestación, ellos tienen sus formas, los jóvenes tienen sus foros, y bueno, pues sí, nos abrimos y acudimos pues a las convocatorias que nos hacen y estamos en contacto con otra gente, pero lógicamente a la gente que habita el mundo rural hay que ir con humildad a escuchar y a aprender, ¿vale? Entonces estamos en esa fase, estamos haciendo contacto a ver qué podemos aportar, pero bueno, hay gente joven que tiene pues, su mundo y que hay que acercarse con respeto y escucharles. Mira, como aficionado al deporte y demás, hay una variante y en Asturias hay un campo de golf que es rural. Entonces, si hay una despoblación, ¿puede ser un mal menor que se mantengan 10 hectáreas de terreno de esa manera? Yo pienso que no tiene que haber ningún problema. Lo que pasa es que, lo que venimos diciendo en esta mesa desde el principio, lo que hace falta es planificación. ¿Planificación qué significa? Pues analizar los terrenos, analizar el terreno y ver qué terrenos tienen que dedicarse pues para ciudad y qué terrenos tienen que dedicarse para cultivos de un tipo, qué terrenos tienen que dedicarse para actividades deportivas y que sean todos compatibles. O sea, no hay ningún problema en que haya esto un campo de golf rural, siempre y cuando pues no sea un campo que a lo mejor que afecte pues a terrenos de alta valoración agroecológica, pero no tiene ningún problema. Pero yendo a una pregunta anterior, es que en Cantabria, desde que se constituyó la autonomía en el año 78, 81, es decir, ha brillado por la ausencia de planificación. En el caso concreto de la naturaleza, en el caso concreto de conservación de la naturaleza, pues brilla por su ausencia. Es decir, que se hizo una ley en el año 2006 que ahí se ha quedado muerta, es decir, y ya que tiene tiras de araña. O sea, no hay ahora mismo, esa ley indicaba que había que realizar un plan estratégico de conservación de la naturaleza que desde el año 2006 todavía no se ha realizado. Tampoco hay normativa de paisajes. Se hizo una ley de paisaje hace 4 o 5 años que no tenía absolutamente ningún tipo de desarrollo.
O sea que habrá PAC comunitaria, pero es decir, no creo que haya muchas políticas específicamente de Cantabria en el terreno ganadero, en el terreno agrícola, más allá de generar programas para subvenciones. Y ocurre igual en el tema energético. Y por supuesto, y ocurre con el gran plan de planes, como es el Plan Regional de Ordenación Territorial que llevamos desde el año 2001, llevamos 22 años esperándole y que son incapaces de ir adelante. Por eso, de lo que decíamos antes, de que en Cantabria la mejor planificación que tiene que haber es la de que no haya planificación. Por eso surge esta franja de 200 metros, es decir, para construir vivienda unifamiliar. Por eso surge el que ahora mismo se puedan rehabilitar viviendas en cualquier lugar de Cantabria, ya sea rústico ordinario, sea rústico especial, porque se quiere que todo el mundo vaya al albur de lo que marca la decisión política. Ese es el gran problema que tenemos en esta región. Bueno, hemos cumplido el tiempo, no sé si queréis, pero ya son menos cuarto. A ver, sí. Es sobre el tema del campo de golf. Hay un concepto muy importante que tenemos que entender. Seguramente, igual esto llego tarde, pero un campo de golf no es rural. En ningún caso. O sea, la definición de rural es la producción de alimentos. La definición de rural es donde, creo la definición del diccionario, es del campo y sus labores de agricultura y de ganadería. Punto y raya. Un hotel rural es encantador, pero no es rural. En cuanto nos salimos de la agricultura y la ganadería, ya no estamos en el rural. Entonces, ese concepto es muy importante entenderle, porque el rural es para la alimentación, antiguamente para el combustible también. Y la construcción de todo esto está ya tan falseado todo. Por poneros un ejemplo, esto es de ayer. Cantabria, habréis oído todos, y además todos creeréis a pies juntillas que Cantabria tiene un problema de despoblación. Falso, en absoluto. Cantabria tiene una población en el medio rural bastante más importante, bastante más que la que tenía, por ejemplo, en 1930, que era una población absolutamente rural. La gente vivía del campo. Bueno, pues Cantabria ahora tiene muchos más habitantes. No digo que determinados pueblitos, determinadas zonas específicas, pero el medio rural. Los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes en Cantabria tienen ahora mismo más población que en 1930 los de más de 10.000. Por lo tanto, la población ha aumentado significativamente. A pesar de todo, en Cantabria hay una mesa del despoblamiento, que por cierto se ha reunido ayer, y en la cual no hay nadie del medio rural. Las organizaciones agrarias, la nuestra, ha pedido insistentemente que queremos estar en esa mesa y se nos niega. En esa mesa está la COE, no sé la COE qué tiene que decir del campo y sus labores. En esa mesa está UGT y comisiones, tampoco entiendo muy bien qué tienen que decir del campo y sus labores, y estoy seguro que si le preguntamos por dónde viven todos los que componen la mesa, ninguno vive en el medio rural, seguro. O lo más que pueden vivir en Bezana, un poquitín, esa es la situación. Entonces, se construye una mesa para un problema que no hay, salen decisiones como esta ley del suelo, porque ayer fue una alabanza total a la ley del suelo por parte de la presidenta de Cantabria y todos han aplaudido el tema, y entonces pues tenemos un problema grave, que yo no sé muy bien cómo resolver, pero bueno, los problemas se van resolviendo hasta que ya no tienen Bueno, solución. muchas gracias y hasta la próxima, que será en la Casa de Cultura de Torlavega el lunes 26 de febrero.